Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a bucear en un tema bastante polémico. ¿Por qué Shun es mujer en el anime de Knights of the Zodiac de Netflix? ¿Es un cambio a mejor o tremendamente sexista? De eso hablaremos luego. Primero vamos a responder a una pregunta que se han hecho algunos fans durante mucho tiempo. ¿Realmente Saint Seiya es machista o poco inclusivo? Por supuesto, todo lo que hablaré en este vídeo es solo mi opinión personal. Dicho esto, comencemos. Aunque la serie clásica de los Caballeros del Zodiaco pueda tener algunos detalles sexistas debido a la época en la que se hizo, estaba plagada de elementos muy adelantados para el momento. Es más, me atrevería a decir que Saint Seiya ya era entre comillas inclusiva antes de que todo eso se pusiera de moda. Por ejemplo, en el anime hay muchos momentos donde tanto los protagonistas como otros caballeros no ocultan sus sentimientos y se les ve llorar o emocionarse con frecuencia, enseñándonos que los hombres también lloran y que no hay nada malo en expresar lo que uno siente. El caso más obvio sería el de Shun, pero de él hablaremos luego. También me parece muy buena y destacable una escena del manga de Next Dimension, que protagoniza Death Toll cuando era niño junto a Odisseus de Ofiuco. Este último encuentra al que será el Caballero de Cáncer llorando desconsoladamente en un lugar apartado del santuario. Parece ser que la gente se ríe de Death Toll por tener una forma de ser entre comillas distinta, y él mismo se pregunta si es un hombre o una mujer. Entonces Odisseus le explica que no tiene que hacer caso a lo que digan los demás, ya que no tiene nada de malo ser distinto, pues todas las personas somos diferentes unas de otras. Pero también le explica a Death Toll que cuando supere su entrenamiento y se convierta en un caballero de oro, será más bello que todos los demás. Finalmente el discurso termina animando a Death Toll para que siga esforzándose y no haga caso a las estupideces que digan o piensen de él. Bueno, no me digáis que eso no es un mensaje bonito a la vez que inclusivo. Pero aparte de Death Toll, la serie clásica ya nos mostraba a otros caballeros además de Shun que se salían de lo normativo, y ese era el caso de Misty de Lagarto o el gran Afrodita de Piscis, caballeros con una apariencia que chocaba directamente con el canon masculino de Occidente. El caso más obvio era el de Afrodita, el cual mucha gente pensó durante años que era mujer debido a su nombre y rasgos claramente femeninos, aunque en realidad se trataba de un hombre, y es que en la cultura japonesa el ideal de belleza masculino dista mucho del occidental. Por eso los personajes andróginos, que en Occidente pueden ser vistos como entre comillas afeminados o poco masculinos, son percibidos en la cultura asiática como hombres excepcionalmente hermosos. No hay que olvidar que Shun era el único caballero que tenía club de fans en el torneo galáctico. El anime de Saint Seiya no nos muestra a héroes prototípicos que resuelven todo mediante la fuerza y la violencia al estilo de los Action Man o algo así. En varias ocasiones se deja claro que aparte del poder físico, la verdadera fuerza de los caballeros surge del nivel de cosmos que sean capaces de despertar, y para ello también son necesarias otras cualidades más asociadas al rol prototípico femenino, como pueden ser el deseo de cuidar y proteger a los demás o el dejar salir el lado más emocional de cada uno. Ahora, cambiando de tema, creo necesario hablar también del polémico papel de Athena. ¿Es realmente una, entre comillas, damisela en apuros? ¿Por qué siempre hay que salvarla si es una diosa? Para empezar, hay que decir que Athena es la señora del santuario, por lo que tenemos a una mujer en el papel de líder, cosa que comparte además con otros personajes femeninos de la franquicia, como serían Eris, Hilda, Pandora o Heis. En el caso de Hilda y Pandora, estas no eran lideresas como tal, puesto que estaban supeditadas a un dios, pero sí tenían un papel preponderante dentro de grupos principalmente masculinos. Y no olvidemos que Marin fue maestra del protagonista y es de rango superior a este. Volviendo con Saori, es cierto que siempre los caballeros tienen que salvarla, pero en mi opinión creo que eso no está mal en sí, ya que es parte de la filosofía o esencia de la serie. Me explico. Athena es una diosa que se reencarna en la Tierra cada 250 años para combatir a las fuerzas del mal, pero realmente su papel no es pelear literalmente contra los demás dioses o enemigos, sino liderar, guiar e inspirar al ejército de caballeros que pelearán y protegerán a la Tierra en su nombre, ya que deben ser los propios humanos
los que por sí mismos logren su libertad y decidan su propio destino, derrotando a los dioses que intentan someterlos a sus designios. Y es que Atena ama y aprecia a los humanos tal como son, por eso cree en ellos y está dispuesta a arriesgar su vida las veces que sean necesarias, pues confía en sus caballeros y sabe que siempre lograrán el milagro. Por cierto, hablando de inclusión, me parece remarcable el hecho de que en Saint Seiya se nos muestre a caballeros de Atena procedentes de diferentes países del mundo, y es a la vez una bonita metáfora de cómo las personas pueden ser capaces de unirse y trabajar juntas por el bien común, independientemente de su nacionalidad, religión, sexo, raza, etc. Es verdad que hay sobredosis de caballeros japoneses y griegos, pero también hay representantes de México, España, Argentina, China, Italia, etc. Siguiendo con Saori, puedo entender que desde fuera su rol se vea ciertamente machista, pero creo que el papel de Atena es más complejo que el de la clásica, entre comillas, damisela en apuros. Y ahora vamos por fin con Shun, Shaun y Knights of the Zodiac. ¿A qué se debe el cambio del Caballero de Andrómeda? Bueno, es obvio que todo es un intento por parte de Netflix de hacer una adaptación más inclusiva del anime clásico, algo que seguro que hicieron con la mejor de las intenciones. El problema es que, en mi opinión, este cambio de Shun a Shaun indirectamente da un mensaje bastante sexista. Y no me malinterpretéis, entiendo que en la época actual las grandes productoras están apostando por series más inclusivas y orientadas a atraer público femenino. Así que, a priori, podría parecer una buena idea poner a una mujer entre los protagonistas de Knights of the Zodiac, ya que si bien en la serie clásica ya había mujeres con cierto papel preponderante, sería interesante incluirlas también dentro del equipo protagónico y verlas partirse la cara en nombre de la justicia igual que sus compañeros masculinos. Pero, ¿por qué creo que fue una mala idea el cambio de Shun a Shaun? Me explico. Como ya dije, la serie de Knights of the Zodiac ha realizado bastantes cambios en la trama respecto a la obra original, así que creo que darle un papel más protagónico a caballeros femeninos como Marin, Shaina o Yune habría sido más interesante que cambiar el sexo de uno de los protagonistas. Incluso podrían haber hecho a una Atena, entre comillas, empoderada, que se lía hostias junto a sus caballeros. Pero concretamente el caso de Shun es curioso, porque creo que han cambiado el género al caballero que mejor representa esa, entre comillas, masculinidad alternativa de la que tanto se habla hoy en día, por lo que, de manera indirecta, se estarían negando o invisibilizando en cierto modo otras formas de masculinidad. Y si no quieres acabar más invisibilizado que la masculinidad alternativa de Shun, suscríbete, dale like y activa la campanita, o vendrá Netflix a subirte la cuota de pago. Ah no, que ya lo está haciendo. Siguiendo con Shun, es cierto que, como dije antes, Saint Seiya es una serie que nos muestra personajes sensibles que no necesitan parecer constantemente tipos duros y muestran sus sentimientos sin miedo. Aunque Shun de Andrómeda es especialmente sensible comparado al resto de caballeros. Se muestra emocionalmente frágil, siempre está dispuesto a cuidar de sus compañeros, porta una armadura rosa, se niega a pelear en varias ocasiones, constantemente tiene que ser salvado por su hermano, etc. Siendo estos valores o cualidades que por lo general se suelen asociar al rol femenino, especialmente en Occidente, donde, como ya vimos antes, personajes como Shun, Misty o Afrodita eran percibidos como, entre comillas, gays o poco hombres. Pero personalmente, ver a un caballero de Atena que se salía de la norma era algo que siempre me pareció interesante, como es el caso parecido de Death Toll en Next Dimension. Por tanto, opino que convertir en mujer al caballero más sensible de todos, que porta una armadura rosa y cuida de sus compañeros, obedece más bien a un pobre intento de hacer que el personaje encaje dentro de los cánones occidentales, donde, como ya dije, los valores de Shun se asocian a lo femenino, lo cual no tiene nada de malo, por supuesto, pero da la sensación de que Netflix no lo ve del mismo modo, lo que lleva a pensar si verdaderamente el cambio de Shun es un intento de inclusión o una maniobra desesperada para encajar al personaje en los cánones de Occidente, camuflándolo bajo el marketing de la inclusión y demás. Aparte, el mensaje indirecto que se da con el cambio de personaje parece confirmar esos comentarios o frases prehistóricas tales como "el rosa es de niñas"
o Llorares de nenas, unos estereotipos que precisamente el Caballero de Andrómeda original tiraba por la borda. Shun de por sí ya era un personaje con el cual podían identificarse otras personas que no se veían representadas por el prototipo más entre comillas normativo de masculinidad que mostraban los otros protagonistas. Seiya y compañía no dudan en emplear la violencia para derrotar a sus enemigos y lograr la victoria, lo que es lógico teniendo en cuenta que son entrenados para eso. Pero Shun, a pesar de ser también un caballero, odia emplear la fuerza y hacer daño a los demás, mostrando con ello una personalidad pacifista y llegando a cuestionarse a veces el propósito de tantas luchas. En conclusión, la decisión de convertir a Shun en mujer no es mala por el hecho de meter presencia femenina, sino porque le quita la esencia y mensaje a un personaje masculino que ya era inclusivo de por sí y que representaba otro tipo de masculinidad distinta a la normativa. Creo que hubiese quedado mejor darle más protagonismo a personajes femeninos que ya existían en la serie y que siempre han estado relegadas a un papel secundario, a pesar de tener tanto o más poder que Seiya y compañía. Incluso aunque no soy precisamente fan de cambiar el género de un personaje ya establecido, me hubiese parecido más interesante que cambiasen el género de cualquiera de los otros protagonistas. Imaginaos a, entre comillas, una caballera del Fénix siendo tan violenta y cruel como Ikki, o una caballera del Cisne fría como el hielo basada en la personalidad de Yoga. También podría ser interesante una caballera del dragón que sea tan sabia como Shiryu. En cuanto a cómo sería poner una caballera de Pegaso, no entraré, porque es algo que más o menos ya pudimos ver en Shine Tiazhou. Finalmente, para zanjar el tema de Shun y Shaun, me gustaría mencionar que ahora que Shun es mujer, una escena tan emotiva como la de la Casa de Libra perderá todo su significado. La famosa escena en la Casa de Libra, donde Shun daba calor a Yoga con su cosmos, siempre ha sido objeto de burlas y chistes, pero realmente transmitía un bonito mensaje de amistad, compañerismo y ternura. Ahora, en el último capítulo de la segunda temporada de Knights of the Zodiac, también se puede ver la famosa escena, solo que esta vez es Shaun quien calienta a Yoga, convirtiendo la mítica escena en una escena más donde una mujer se encarga de cuidar y asistir al héroe de turno hasta que se recupere, algo ya visto en muchísimas otras películas o series. Y ya como último tema, vamos a hablar de las máscaras de las caballeros femeninas y del caso de Seika. Lo que más llama la atención al ver a una caballero femenina es que, aparte de que sus armaduras cubren menos partes del cuerpo que la de sus compañeros varones, estas portan una máscara que en la serie clásica estaban obligadas a llevar si querían ser consideradas iguales a los caballeros masculinos. Y como ya sabemos todos, si un hombre veía el rostro de una mujer caballero, ésta solo tenía dos opciones, amarlo o matarlo. Algo que sí es cierto que se puede considerar machista, ya que da a entender que si un hombre ve el rostro de una mujer, es como si la ultrajase o entre comillas le robase su honor. Por eso a la caballero femenina en cuestión no le quedaría otra que casarse con quien le, entre comillas, arrebató su honra o matarlo para intentar limpiar su falta. Algo que si lo pensamos recuerda a costumbres anticuadas como el concepto del matrimonio reparador y cosas así. Aunque me parece interesante el uso simbólico que tiene la máscara de las caballeros femeninas, porque aunque tapen su rostro, se nota que son mujeres. Pero el hecho de llevar máscara simboliza que su portadora quiere ser tratada como una igual frente a sus compañeros o enemigos masculinos, y no necesita de modales de caballerosidad o algo así. También Seiya, en algunas ocasiones, se negaba a pelear contra Shaina porque dice que él no pelea contra mujeres, algo muy condescendiente y paternalista por su parte, teniendo en cuenta que Shaina no es una mujer corriente, sino una caballero igual que Seiya, y además de rango superior. Y hablando de Shaina, hay que mencionar que en Knights of the Zodiac ya no porta máscara, algo que teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, lo puedo llegar a entender. Lo gracioso es que ahora Shaina lleva la cara pintada de un modo que recuerda al dibujo que tenía su máscara en la serie clásica. Y digo gracioso porque parece que se ha peleado con el maquillaje o que es fan de alguna banda de black metal noruego. Ahora hablemos de Sheikah, la cual, como dije antes, parece ser que ahora posee cosmos igual que su hermano, algo que no me parece tan malo, teniendo en cuenta que la serie se ha tomado ciertas licencias, modificando ciertos aspectos de la obra original.
pero el hecho de que Aioria se dé cuenta que Sheikah tiene cosmos y que se la lleve al santuario, da a pensar que en esta serie Sheikah podría ser la Caballero de Plata del Águila. Además, llama la atención que a diferencia de Shaina, Marin sí lleva máscara. De algún modo había que generar intriga al espectador sobre si Marin es Sheikah o no. Parece ser que en este punto Netflix decidió sacrificar un poco la inclusión a cambio del misterio. Ya como dato curioso y final de este vídeo, os diré que investigué para encontrar más info sobre las máscaras y las caballeros femeninas, y encontré una explicación que, independientemente de si es solo una teoría o es oficial, me pareció bastante interesante. Se supone que al principio el ejército de Atenas se componía solo de hombres. Más tarde, debido quizás a la necesidad por falta de candidatos masculinos, se aceptó que también pudiesen entrar mujeres. Pero para que éstas fuesen tratadas en batalla igual que sus compañeros masculinos, se les obligaba a portar una máscara. Además, se supone que solo Atenas debía ser la única figura femenina a la que debían proteger dentro del santuario, y tanto hombres como mujeres debían guardar una especie de celibato mientras fuesen caballeros de Atenas. Esto podría tener cierta lógica porque en la mitología Atenas es la única diosa que parece no tener relación amorosa con ningún otro dios o humano. Por eso imagino que sus caballeros, sean hombres o mujeres, deben, entre comillas, preservar la pureza igual que su diosa. Y en el caso de las Saintias, estas no son caballeros como tal, aunque es cierto que a veces sirven de escolta personal de Atenas. Más bien serían las cortesanas o sirvientas directas de Saori. Por eso, al contrario que las caballeros femeninas, las Saintias sí tienen permitido mostrar abiertamente su feminidad y no necesitan portar máscara, aunque imagino que también deben seguir ese, entre comillas, celibato que parece que practican los caballeros de Atenas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, crítica, amenaza, teoría, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.